Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación que nos realizaron a este Congreso Nacional de Residentes. El tema que nos va a ocupar hoy va a ser sobre ortesis tobillo-pie AFO, del termoplástico a la fibra de carbono. La vamos a presentar junto con mi compañero Wilfred Maldonado. Él es técnico, ortesista, protesista, ingeniero biomédico, técnico protesista a nivel ISPO 1 y se desempeña en Otoboc Andina en Bogotá. Mi nombre, para los que no me conocen, soy Juan Pablo Valderrama, yo soy médico fisiatra de la Universidad Nacional y trabajo actualmente en Medellín en la sede de Otoboc Ortopraxis y soy el médico fisiatra director. En la charla vamos a presentar varios aspectos sobre las ortesis de tobillo-pie y su injerencia en la biomecánica de la marcha y la utilización de estas nuevas tecnologías de fibra de carbono. Entonces vamos a mostrar diferentes aspectos del uso de la fibra de carbono durante la charla y vamos a dar inicio con Wilfred, que nos va a dar algunos conceptos básicos sobre biomecánica y activación de fuerzas cuando se está usando una ortesis o cuando se está realizando marcha normal. Wilfred, bienvenido. Doc, muchas gracias. Bueno, yo creo que voy a apagar acá la cámara para poderlo ver mejor. Dejémoslo ahí, Doc, en ese primero. Voy a iniciar hablando con algunos conceptos y términos básicos para poder entender o que vayamos desarrollando durante toda la charla. Uno de los valores más importantes en la física y también en la biomecánica es la fuerza. Las fuerzas afectan de forma dinámica y estáticamente. En principio son las responsables de lograr cualquier movimiento. Las fuerzas se caracterizan por tener tres componentes: una magnitud, una dirección y un sentido de esta magnitud. Newton y su segunda ley describe la relación de las fuerzas que actúan en un cuerpo y la aceleración resultante. La masa del cuerpo es el factor de proporcionalidad, que como lo vemos, lo describimos en la fórmula que aparece en el slide. Doc, por favor, avancemos con la siguiente. En este ejemplo, ilustra la relación que existe entre una fuerza y la resultante de la aceleración. Inicialmente el peso, que en este caso en la primera imagen donde aparece el balón de fútbol y la letra W que hace referencia al peso, el balón solamente genera una fuerza de reacción opuesta al suelo en igual magnitud. El balón, por tanto, pues no se mueve. Si una fuerza adicional actúa sobre el balón, como en la imagen siguiente, en la imagen donde aparece el balón, una fuerza externa, que vamos a imaginar fuera la patada de un jugador de fútbol, la velocidad va a cambiar y va a experimentar una aceleración. Avancemos al siguiente, por favor. En este slide vamos a ver o a entender cómo una persona que está parada estáticamente sin hacer ningún tipo de movimiento, cómo existe la relación entre el peso y la fuerza de reacción del piso. Cuando el paciente está en posición de pie, el cuerpo humano se ve afectado solamente por el peso que genera y la magnitud es en igual proporción en dirección opuesta. Si la persona activamente, a través de sus músculos, puede desplazar su peso hacia un lado, pues de igual manera, como vemos en la imagen, se desplaza la ubicación de la fuerza de reacción del suelo. ¿Por qué es importante entender esto? Porque uno de los principales retos a los que nos vemos enfrentados cuando iniciamos el proceso de rehabilitación o de adaptación de una ortesis es lograr que
que se optimice la posición de la fuerza o el centro de gravedad del paciente y de esta manera poder garantizar un máximo desempeño con un bajo consumo de energía. Avance a la siguiente, por favor, Doc. En este slide voy a tratar de describir cómo los cambios de la fuerza de reacción del piso se ven o se representan de alguna manera más fácil si lo ilustramos con una imagen de un salto vertical. El movimiento se lleva a cabo de la siguiente manera. Ustedes ven que en la imagen aparecen tres fases. Primero, la persona se mueve hacia abajo para obtener el impulso o acumular energía. Luego la dirección del movimiento regresa y la persona usa toda su fuerza muscular disponible para acelerar hacia arriba y dejar, obviamente, el suelo a máxima velocidad posible. Al mismo tiempo, la fuerza de la reacción del suelo pasa por diferentes cambios, por tres cambios. Durante el movimiento hacia abajo, la fuerza decrece debido, obviamente, a la desaceleración del movimiento, que es lo que vemos en la imagen B. Sin embargo, este movimiento hacia abajo debe ser desacelerado y esto requiere fuerza muscular adicional. Por lo tanto, la fuerza de reacción del suelo al punto más bajo es mayor al peso corporal, que es lo que vemos en la imagen C. Estas fuerzas continúan actuando sobre el cuerpo hasta que llega el punto de dejar el suelo, y esa es la razón por la cual esta curva, ustedes ven el pico máximo de la curva, continúa ascendiendo y afecta de alguna manera la fuerza muscular. La fuerza muscular cesa y poco antes de abandonar el suelo se presenta el pico de caída o la fuerza disminuye, incluso a veces por debajo del peso corporal. ¿Por qué es importante entender estos conceptos? Porque estamos hablando de un tipo de órtesis, algunos tipos de dispositivos que su objetivo es precisamente suplir las carencias musculares, las dificultades propias de una patología y poder de alguna manera recuperar o asistir a nuestro usuario para conseguir este comportamiento. Ya a continuación el doctor Valderrama nos va a estar mostrando todo el portafolio de los diferentes dispositivos y cómo de la forma, desde el punto de vista clínico, vamos a ir definiendo qué tipo de dispositivo vamos a utilizar para garantizar que estos factores o principios de biomecánica se den durante el ciclo de la marcha. Entonces, le doy paso, Doc. Bueno, muchas gracias, Wilfred. Ahí se escucha correctamente, ¿cierto? Entonces, gracias por esta introducción. Yo creo que muchos de los mecanismos fisiológicos que vamos a ver dentro de las ortesis tobillo-pie o AFO, Ankle Foot Orthosis por su sigla en inglés, tienen que ver con estas fuerzas de reacción a piso y tanto así, tanto de abajo hacia arriba, digámoslo así, a cómo cuando se descarga una fuerza y más en un paciente que tiene algún tipo de discapacidad. Vemos en este primer slide de presentación cómo este es un usuario que tiene un pie caído de alguna causa por lesión de nervio periférico y cómo mediante este tipo de ortesis, ¿sí?, podemos modificar esas fuerzas de reacción tanto del modo vertical como de las fuerzas de cizallamiento laterales. Durante este conversatorio que vamos a tener Wilfred y yo para ustedes, entonces vamos a mirar cómo primordialmente aplicamos la fibra de carbono, ¿sí? Por eso titulamos la charla del termoplástico al carbono, porque vamos a ver las diferentes aplicaciones de la fibra de carbono para este tipo de ortesis específicas de miembros inferiores como la ortesis tobillo-pie. Tenemos algunos usos todavía, bastantes usos para
las ortesis termoplásticas, termoformadas en termoplástico, ¿sí? E incluso tenemos todavía híbridos donde utilizamos termoplástico con algunos materiales acerados y termoplástico con algunos componentes en fibra de carbono, como es el Uncle 7, que es un componente muy interesante que vamos a tratar al final de esta charla. Entonces, para la casa Otobock, la ortesis tobillo-pie en carbono las denominan como nombre de marca, como branding, un walk-on, que quiere decir camine, o sea, son ortesis diseñadas para mejorar la funcionalidad de la marcha. Aquí tenemos varias de las indicaciones generales que durante los casos clínicos y diferentes videos que vamos a ver durante la conversación, van a ustedes a ver cómo lo utilizamos. Entonces son 3 modelos. Cuando ustedes recuerdan las ortesis en termoplástico, entonces tenemos que hay ortesis de varios tipos de rigidez, ortesis muy rígidas, ¿sí? Ortesis semirrígidas y ortesis resortadas o leaf spring. Y también estas son las ortesis de una sola pieza. Y también tenemos las ortesis en las cuales utilizamos algún tipo de articulación. En esta primera parte nos referiremos a las ortesis en fibra de carbono, tobillo-pie, walk-on para la casa Otobock, y estas tienen, al igual que las ortesis en termoplástico, varias durezas. Esto está la referencia Flex por su flexibilidad, ya vamos a ver algunos casos. Tenemos la referencia Trimable porque se puede recortar una pestaña que trae especialmente, por eso es que permite recortarse, pero realmente lo interesante de la biomecánica de esta ortesis es que no es tan resortada como la Flex, no es tan flexible, sino que es una ortesis intermedia semirrígida. También veremos sus diferentes usos. Y está la ortesis Reaction, que todas las ortesis van a reaccionar con el piso, unas más que otras. La Reaction es una ortesis que es la más rígida en esta línea, ¿sí? Incluyendo su hermana, que es la Reaction Plus, que vamos a ver un par de casos con esta otra, y Reaction Plus es porque todavía le dan más rigidez y más resistencia al material preimpregnado en fibra de carbono, y esto hace que la ortesis ocasione más reacción al piso. Listo, entonces aquí tenemos las 3 familias. Ya de entrada ustedes pueden apreciar mucho la diferencia en estilo, en diseño respecto a las ortesis tobillo-pie termoplásticas. Entonces aquí tenemos una de las características que nos da la fibra de carbono, es que podemos usar poco material con muy alta resistencia, y esto redunda en varios factores que le gustan al paciente. 1, son ortesis más livianas que las termoplásticas. 2, son ortesis que por su configuración se pueden adaptar mucho más fácilmente al calzado. Y 3, esta misma configuración les da ciertos grados de flexibilidad, ciertos grados de libertad de movimiento que vamos a ver en la articulación del tobillo, y a su vez las hace mucho más frescas, ¿cierto? La ortesis tobillo-pie termomoldeada sobre un molde que tomamos de escayola en el paciente, tiene a veces las dificultades que pues opuestas a esto que les acabo de explicar con la fibra de carbono. No quiere decir que la fibra de carbono nos cubre el 100% de las necesidades. Tienen sus indicaciones, que son bastantes, y eso es lo que vamos a tratar en este conversatorio, y tiene sus contraindicaciones que también las vamos a evaluar. Aquí este esquema para prescripción simplemente nos está esquematizando los músculos, los grupos musculares. Aquí tenemos toda la musculatura posterior, desde los extensores de cadera, los isquiotibiales y los plantiflexores, que están en verde, o sea que están aliviados. Lo mismo que unos flexores de cadera, unos extensores de rodilla como el cuádriceps principalmente, que también están en verde, o sea que están aliviados, y simplemente tenemos unos dorsiflexores, o sea, el tibial anterior, el cual está en rojo, o sea que tenemos un pie caído. De este pie caído se nos pueden derivar dos tipos de alteración en la extremidad inferior. Un pie caído simple, flácido, con una lesión reciente, pongámosle una lesión del nervio fibular en la rama ciático-poplítea externa, una lesión del nervio ciático, etcétera, que nos da una parálisis flácida y que no nos da gran desviación sobre este segmento tobillo-pie. Entonces ahí podemos utilizar, al igual que en las ortesis termoplástica, la variedad flexible, que es la flex, ¿cierto? O si ya tenemos cierto grado de alteración en el tobillo o el paciente requiere más grado de estabilización, podríamos recurrir en estos casos a la ortesis tobillo-pie walk-on trimable, que es la ortesis semirrígida, que es la que apreciamos aquí en esta parte del esquema. Entonces también apreciamos aquí, ya que hay una desviación del pie, en este caso un pie pronado, que también vamos a ver cómo lo tratamos. Vamos a empezar primero con la ortesis de asistencia a la dorsiflexión, que es la walk-on flex. Es la ortesis más flexible, como lo dijimos. Es una ortesis que emula más o menos las ortesis termoplásticas resortadas.
o las Leaf Spring, lo conocemos en inglés, o el estilo Rancho Los Amigos, que es otro tipo de modelo comercializado de ortesis tobillo-pie termoplástica que es muy flexible. Para esta referencia en fibra de carbono tenemos la Wacom Flex, ¿sí? Entonces es hecha en un material compuesto de fibra de vidrio y de carbono y por su diseño tiene una muy buena flexibilidad tanto en el rodilla, como en la articulación del tobillo como en la de la rodilla. ¿Sí? Eso sí requerimos de una musculatura adecuada en los demás segmentos de la extremidad inferior. Generalmente la podemos utilizar en cualquier tipo de pie péndulo, ¿sí? O cualquier tipo de pie caído que tenga muy ligera espasticidad, o generalmente la utilizamos más en pacientes que tienen el pie flácido, sobre todo una flacidez de los dorsiflexores, con un pie caído puro, digámoslo, con buena fuerza de los plantiflexores, como las ortesis resortadas de termoplástico. Es la misma indicación. Y es una ortesis que simplemente nos va a asistir la dorsiflexión en la fase de oscilación, porque el paciente generalmente tiene buenos plantiflexores y nos va a permitir hacer un buen despegue de los dedos. ¿Sí? Entonces nos puede dar en una hemiparesia leve después de una enfermedad cerebrovascular o por un trauma craneoencefálico, pero eso sí, que tenga paresia leve, en la esclerosis múltiple también cuando cursa con compromiso del tono muy leve, ¿sí? O en ciertas atrofias neuromusculares y en las lesiones de los nervios periféricos. Entonces miren aquí un ejemplo, ¿sí? Esta paciente como logra una marcha, ya tiene un pie caído puro, está utilizando en el lado izquierdo una ortesis tobillo-pie flexible o Wacom Flex para este caso. Entonces vemos cómo es una ortesis que permite mucha fluidez en la marcha, mucha facilidad, ¿sí? Sobre todo en los terrenos irregulares. Ahí vamos a ver cuando la paciente baje cómo se acomoda la articulación del tobillo y del pie, cómo se acomodan fácilmente. La paciente puede cambiar fácilmente su dirección. Tenemos una excelente musculatura proximal, ¿sí? Y unos plantiflexores bastante activos. Aquí tenemos nuevamente la paciente, aquí bajando las escalas. Utilizamos la misma técnica, ¿sí? Para bajar escalas que con una prótesis o con cualquier extremidad afectada. El paciente debe bajar con la extremidad afectada y debe colocar el medio pie un poco más adelante de lo que le está colocando aquí la paciente para esto facilitar mucho el hecho de bajar escaleras. Tenemos otro ejemplo más, un paciente con secuelas de Guillain-Barré que si ustedes miran la extremidad izquierda, que es la menos afectada para el paciente, también presenta un leve pie caído, pero en la prescripción médica nos estaban indicando que debíamos ortetizar la extremidad inferior derecha, que era la más inestable. Entonces, ahí está el paciente en la prueba. Ustedes ven la fluidez de la marcha, cómo se acomoda fácilmente en todos los terrenos para subir y bajar. Este es el mismo paciente ya caminando en plano. Miren cómo camina con una marcha muy, muy funcional. Todavía tenemos un leve pie caído en el lado izquierdo. Bueno, el médico tratante no consideró todavía ortetizar este pie, puede ser porque va con muy buena recuperación este paciente. Y aquí simplemente vamos a ver un poco la flexibilidad que permite el movimiento. No hay que someter, ahorita vamos a ver la ortesis a movimientos y a momentos de fuerza de flexión extremas, porque esto podría deteriorar la ortesis. ¿Sí? Pero para las marchas normales en cualquier tipo de terreno lo podemos hacer. Y miren qué interesante este caso. Esta es una paciente con una paraparesia flácida, ¿sí? En quien estamos probando con el mismo compromiso estamos probando una Wacom flexible en el lado izquierdo y una Wacom semirrígida o trimable en el lado derecho. Entonces, evaluando, nosotros siempre hacemos pruebas de marcha con las diferentes ortesis Wacom para mirar el paciente con qué se acomoda y biomecánicamente qué es lo que más le favorece. Vemos, ya nos adelantamos un poquito la trimable, simplemente es moderadamente más rígida, digámoslo así. Entonces, hay pacientes que durante la marcha se sienten más cómodos utilizando cierto grado de flexibilidad o de rigidez en una de las ortesis. O en ocasiones van a haber algunos casos que utilizamos en este tipo de pacientes, en la extremidad más comprometida, les utilizamos la ortesis tobillo-pie semirrígida y en la extremidad menos comprometida, con mejor fuerza de los plantiflexores, la ortesis más flexible. Entonces vamos ya a la trimable, ya que la mencionamos un poco.
Entonces, miren que los cortes ya son un poco diferentes a la ortesis tobillo-pie flexible que vimos. Ya su estructura es un poco más rígida, ¿sí? Sigue siendo una estructura muy fácil y muy cómoda de utilizar, ¿sí? Le da mucha seguridad al paciente cuando tiene esta marcha con pie caído o con pie balante o con pie péndulo, también que lo llamamos, ¿sí? Y más o menos parecido a la funcionalidad que vimos con la Wacom flexible o flex, entonces actúa esta ortesis. Miren, a este caso es una paciente de muchos años, a quien vemos en el lado izquierdo, ¿sí?, de la pantalla, aquí donde estoy señalando, vemos cómo está caminando y logrando una marcha dependiente, una marcha muy básica, con una ortesis termoplástica normal, que le está controlando bien un valgo de rodilla. Y aquí simplemente estamos haciendo la prueba con una ortesis trimébol, una ortesis rodilla, perdón, una ortesis tobillo-pie en fibra de carbono trimébol, a la cual sí habría que complementar un poco este apoyo. Miren que lo que mostrábamos ahorita, que ya cuando hay algo de alteración del apoyo, ya esto me obliga a pensar un poco de pronto en un aditamiento un poco más rígido. Este es otro caso de una paciente con una hemiparesia muy leve. Vemos que la mano izquierda pues tiene una hemiparesia leve que logra agarres funcionales, pero vemos cómo le podemos facilitar su función de marcha con este tipo de ortesis un poquito más semirrígida. Entonces todo esto lo probamos. Entonces la paciente anterior, donde tenemos que tener mucho cuidado en esta zona de acá cuando está comprometiendo un pie tal o valgo en el paciente, en el usuario. Entonces durante la adaptación y el recorte de la ortesis, ahí el técnico tiene que tener mucho cuidado que esta barra no quede pegando sobre el pie pronado. Aquí está el escafoides de este paciente. Entonces, sería importante eso, de que el pie no esté pronado. Y ya vemos acá cómo esa pronación del pie la podemos resolver un poco con este tipo de aditamentos que son ortesis termoformadas. Yo generalmente, en prácticamente todos los pacientes, se utiliza mínimo la plantilla que trae el tenis del paciente, pero si el paciente ya tiene algún tipo de desviación, puede utilizar desde una plantilla que esté confeccionada de manera convencional, esto es con un soporte escafoideo, un acuñamiento interno, etcétera, o preferiblemente una ortesis termoformada en espuma que me permita corregir mediante cuñas y un adecuado soporte escafoideo, me permita corregir este tipo de alteraciones. Entonces, esta paciente, por ejemplo, que tenía un poquito más de compromiso que las pacientes anteriores que eran de un solo lado, vamos a ver una paciente con una paraparesia por una polineuropatía, ¿sí? Vemos como la paciente tiene una buena función de los extensores de cadera, ¿sí? Se logra parar independientemente, tiene su caminadora ahí como ayuda, tiene una buena función de los extensores de la rodilla. Entonces, esto nos hace que podamos utilizar una ortesis tobillo-pie semirrígida para este caso, como la trimébol, en donde apreciamos un pie péndulo, un pie caído con marcha en estepaje, ¿sí? Y miren la diferencia ya cuando la paciente está utilizando la ortesis. También podemos apreciar, esto es, miren que aquí todavía están sin recortar las correas, estamos probando la ortesis, todavía se debe acomodar mejor las barras mediante el recorte aquí de la planta y vemos como la paciente prona de alguna manera los pies. Entonces en esta paciente es interesante, por eso generalmente se debe complementar este tipo de ortesis con una ortesis plantar que nos corrija la pronación o la supinación según sea el caso. Esta es una paciente, perdón que no le quité el volumen a la presentación, es una paciente también con una paraparesia flácida, ¿sí? De origen en una polineuropatía y por una de causa autoinmune, y vemos cómo esta paciente puede realizar marcha en 4 puntos con sus bastones canadienses y con sus ortesis tobillo-pie. Dicho sea de paso, si ustedes aprecian, esta es una casa vieja que era la sede vieja de Ortopraxis en Medellín, lo que equivale más o menos a estar nosotros adaptando este tipo de ortesis hace aproximadamente unos 7 u 8 años. Entonces ustedes se pueden imaginar ya la cantidad de pacientes adaptados. No es nueva la experiencia con la fibra de carbono, lo importante es saber bien a quién se le prescribe y qué contraindicaciones o indicaciones tiene. Y curiosamente la misma paciente aquí la ven con una ortesis de rodilla complementaria, porque por su polineuropatía, con la actividad del día, la paciente acusa fatiga muscular de los extensores de la rodilla derechos. Entonces, con la misma ortesis tobillo-pie, logramos estabilizar la rodilla como de una manera modular. Estos dos elementos se pueden, la ortesis tobillo-pie y la ortesis de rodilla, se pueden usar independientes una de la otra. Y esto nos ahorra mucho peso y nos da mucha facilidad.
Miren, este otro caso es una persona joven con una lesión del nervio ciático de origen traumático. Entonces podemos apreciar que está utilizando una ortesis tobillo-pie resortada porque tiene un pie caído. Aquí vemos más o menos en la evaluación clínica, disculpen, así aquí lo podemos ver caminando. Entonces podemos ver en la evaluación clínica cómo este paciente, ¿sí?, marcha con un pie caído, un pie péndulo. Aquí simplemente cómo se está adaptando la ortesis. Es de fácil adaptación el zapato. Y así con todas este tipo de ortesis, es una de las facilidades que da. Y luego vemos cómo el paciente ya mejora su funcionalidad de marcha y cómo esta ortesis nuevamente, así como la Walk-on Flex, se adapta muy fácil al terreno irregular, que esto hace que sea muy cómodo para el paciente utilizarla, el bajar escaleras de la misma manera alternada, ¿sí? Para subir escaleras, pues también da una estabilidad bastante buena. Un paciente con toda la indicación para este tipo de ortesis, puesto que tiene una musculatura proximal bastante buena, y vemos en bajada también cómo se acomoda la ortesis perfectamente a la irregularidad del terreno, ¿sí? Mucho cuidado en los pacientes espásticos. Entonces, hay que tener mucha precaución en el uso de este tipo de ortesis. Este era un paciente que tenía unos AFO, unas ortesis tobillo-pie termoplásticas convencionales, y estaba muy amarrado, digámoslo así, en su función de marcha, puesto que la ortesis pues, no le permitía buena libertad de movimiento. Entonces, este usuario, lo que hicimos fue una prueba con mucha duda, ¿sí? Y vemos cómo él logra controlar parte de sus movimientos espásticos con la ortesis. Esto, de todas maneras, nos obliga a ser cautos en la adaptación en este paciente, y lo que sí hicimos es someterlo a un buen programa de estiramiento miotendinoso de los aquiles, y poner un tratamiento antiespástico como la toxina botulínica para luego proceder a la adaptación de este tipo de ortesis. Lo mismo, este es un caso muy similar. Miren la gran espasticidad, el gran clonus que tiene este paciente, pero mire, sin embargo, ya en el video de la derecha, cuando el paciente está caminando y realizando marcha, cómo parte de este clonus se logra controlar con la ortesis. De todas maneras, como con cualquier ortesis, y cuando utilizamos las ortesis tobillo-pie en espasticidad, es muy prudente tratar primero las retracciones miotendinosas que pueda presentar el paciente, y también además suministrar el tratamiento antiespástico adecuado, como son los antiespásticos locales, la toxina botulínica. Hay muchas veces desviaciones, como decíamos, en varo o en pronación del pie o en un pie talovalgo. Para esto podemos utilizar aditamentos y correas que trae la ortesis, ¿sí? Las trae por defecto en su kit, digámoslo así, de adaptación, ¿sí? Aquí vemos un paciente que toda la vida fue usuario, ya tenemos un pie talovaro parcialmente estructurado. Sin embargo, es un paciente de un nivel de actividad muy bajo, en el cual simplemente la aplicación de una correa, una fuerza correctora, como la queramos aplicar, puede ser mediante correaje en cuero, puede ser mediante la misma cincha que trae la ortesis. La utilizo mucho para adecuársela a estos pacientes, que es muy fácil, ¿cierto? Entonces, esto mejora mucho la estabilidad. No estoy corrigiendo la deformidad del pie, pero sí mejoró la estabilidad. Y esto, pues, lo tengo que acompañar de un adecuado uso de calzado, un calzado que sea con un contrafuerte adecuado, un calzado que tenga la suela y el talón en buenas condiciones, porque miren que este calzado ya acusa desgaste, ¿sí? Y por lo tanto también ayuda, miren aquí el desgaste en el varo del talón, lo que ayuda a que contribuya a una desviación en varo. Y fuera de esto puedo complementar con una ortesis termoformada o una plantilla interna. Para este caso estamos poniendo un acuñamiento lateral que nos mejore mucho la supinación del pie. Miren aquí otra prueba de un paciente. Como les digo, cuando los colegas fisiatras nos piden que evaluemos este tipo de pacientes, cualquiera de las tres opciones que hemos visto, ya que nos estamos adentrando un poco en este corte, que es la walk-on reaction, ¿sí? Que es la más rígida de las tres. Entonces, estamos haciendo precisamente la prueba. Aquí está el paciente marchando con una trimébol. Miren que también tiene algún compromiso de la extremidad inferior derecha, ¿sí? Pero la más comprometida era esta. Tenemos aquí la cincha para corregir un poco esta parte de la
inversión del pie o del pie equino, que tiende a equino y varo, y aquí en la segunda estamos corrigiendo ya esta, al tener mayor rigidez, al igual que las ortesis termoplásticas, insisto, nos da un mejor control sobre la rodilla. Entonces ahí es donde entramos a definir qué es mejor, si darle libertad a este paciente, como con la Wacom semirrígida Trimable, y sacrificar un poquito de seguridad, o si ponerle una marcha un poquito más rígida, pero más segura, que para este caso fue la que optamos por adaptar en este tipo de usuario. Entonces, miren, es simplemente mostrarle la libertad, ya lo hemos visto en suficientes videos, ¿sí? Del paciente, es una libertad que el paciente agradece, digámoslo así, da muy buena funcionalidad, ¿sí? Le permite al paciente, cuando es bien activo, cambiar la cadencia, cambiar el ritmo de la marcha, ir de una dirección a otra, eso es. Pero esto es lo que sí no se debe hacer con la ortesis. Este es el gran enemigo de la ortesis. No es una ortesis para hacer deporte ni para someterla a impacto repetitivo. Ahí estamos viendo que el paciente es capaz de hacerlo. Otra cosa es cuánto le va a durar la ortesis a este ritmo de impacto, ¿cierto? Y lo otro que es nefasto para la ortesis es cuando el paciente se está agachando, ¿cierto? Entonces, cuando el paciente se tiene que acuclillar, miren el esfuerzo al que somete este tipo de ortesis, cualquiera de los tres modelos. Entonces, al paciente hay que explicarle que se agache de una manera adecuada. Cuando son bilaterales, pues les va a dar un poquito más de dificultad, pero mire que la paciente lo logra hacer, y que para que la paciente se incorpore debe utilizar bien las manos y no forzar la ortesis, porque en algunas ocasiones la ortesis le va a permitir hacerlo, pero si sometemos esa ortesis a estas fuerzas repetitivas, ¿sí?, de acuclillarme e inclinarme sobre la ortesis no lo permite hasta cierto modo, pero la durabilidad se va a ver comprometida. Entonces ya entremos al otro diseño, que es el más rígido, que es la Reaction, pues su nombre lo indica, es la que más reacciona con el suelo, más o menos con los parámetros biomecánicos que nos estaba explicando Wilfred. Entonces miren que el diseño cambia totalmente, ya tenemos una valva anterior y no posterior como las dos anteriores, como el diseño original de Saltiel de la ortesis tobillo-pie en termoplástico que habíamos visto anteriormente. Y ya la construcción en la parte del pie es similar, ¿cierto? Entonces ya para pacientes un poco más activos, que necesitan más control, necesitan más seguridad, ¿sí? Pero ya al ser una ortesis más rígida, vemos que también vamos a requerir de ciertas adaptaciones en la ortesis, ¿no? Ya lo vamos a ver, esperemos que cargue un poco la charla, que esto en este tipo de plataformas a veces es una dificultad. Ya la tenemos, entonces ya abandonamos las más flexibles y nos metemos al mundo de las ortesis más rígidas, que para este caso es la Walk-on Reaction. Entonces tenemos tres clases de Walk-on Reaction, ¿sí? La Walk-on Reaction normal, digámoslo así, de una rigidez y alta. Tenemos la Walk-on Reaction Plus, que tiene más rigidez, ya les voy a explicar cómo se logra esto, y esta tenemos el modelo para adultos y tenemos el modelo para niños. Entonces, dependiendo del nivel de actividad, del nivel de exigencia que tenga el paciente, como lo es un niño o es un adulto muy activo, pues seguramente vamos a utilizar la que tiene más refuerzo, pues para garantizar su durabilidad, como en estos ejemplos que estamos teniendo aquí, usuarios muy activos con sus ortesis, ¿sí?, en las cuales fue desarrollada esta reacción a piso plus, que es simplemente un preimpregnado nuevo, ¿sí?, como estilo Kevlar, como el que se utiliza en los chalecos antibalas, ¿sí? Es como el equivalente al Kevlar para esta casa comercial. Y en estos pacientes sí que es necesario tener de la mano siempre, adaptar algún tipo de ayuda ortésica en el pie, en la planta, que es lo que más extraña a un paciente cuando pasa de utilizar una ortesis termoplástica a una ortesis en fibra de carbono, porque se pierde mucha parte del contacto total que tiene esto, pero esto lo podemos reponer hasta cierto modo de algunas veces más exigentes, otras menos exigentes, con las ortesis termoformadas con las que yo siempre acompaño a este tipo de usuarios para evitar este tipo de desviaciones. Y también podemos utilizar este tipo de correajes, ahí está el manual instructivo de la ortesis, cómo utilizar este tipo de correajes, esto lo hace el técnico, y entonces el mensaje con ustedes es, si ven que a pesar del uso de la ortesis, el paciente presenta algún tipo de desviación de la marcha, entonces es recomendable solicitarle al técnico, al laboratorio ortopédico que está
adaptando al paciente para que haga las correcciones pertinentes de alineación y los correos respectivos. Lo importante es que ustedes lo sepan. Entonces, este es un paciente, como vieron anteriormente, es un paciente que fue una lesión raquimedular, evolucionó a lesión de cola de caballo, mejorando la fuerza de los extensores de rodilla. Entonces, esto nos permitió ya utilizar una ortesis tobillo-pie o un AFO de reacción a piso. Si es un paciente joven, del nivel de actividad que está ganando este paciente, lo recomendable es poner la ortesis tobillo-pie de reacción a piso plus, ¿cierto? Aquí vemos un paciente que vamos a pasar luego de que tuvo una lesión, ¿sí? Una lesión alta, fue recuperando afortunadamente para él, estuvo todo su proceso inicial de rehabilitación utilizando las ortesis tobillo-pie, primero en cuidado intensivo, luego las estuvo utilizando como parte de su periodo de rehabilitación hasta que ya estas quedaron amplias, ya eran muy rígidas y el paciente deseaba un cambio. Aquí vemos el mismo paciente ya utilizando las otras ortesis, vemos que la funcionalidad de par marcha es similar, vemos que aquí hay un varo del tobillo que habría que corregir mediante correajes y mediante acuñamientos en la ortesis, pero de todas maneras logramos digámoslo así, el objetivo de funcionalidad de marcha, de obtener unas ortesis que se acomodaran mucho más fácil al calzado y unas ortesis mucho más livianas, como era lo que quería el paciente, y más frescas, ¿no? Son mucho más frescas que el termoplástico. Otros casos, enfermedad neuromuscular, tipos de distrofias musculares, ¿sí? Y enfermedades degenerativas neuromusculares también podemos utilizar. Uno debe avisorar que si la enfermedad es progresiva, pues debo propender de una vez a adaptar la ortesis más rígida. Es un paciente que no va a tener tanto nivel de actividad como las anteriores, es un paciente que en cambio sí va a requerir una seguridad importante. Pacientes de polio, a veces con deformidades importantes, hay que abrir mucho el ojo, pero miremos este caso que es bien curioso, una paciente de polio, a quien primero que todo con una ortesis termoformada logramos acomodar su pie y el tamaño de su pie a la ortesis, porque las ortesis vienen por talla y por lado, entonces acomodarle esto mediante correajes y adaptaciones, tratar de emular lo que tenía en la ortesis tobillo-pie de la paciente. Lo veíamos muy difícil, pero bueno, la paciente se animó a hacer las pruebas del caso, empezamos a adaptarla y este fue el resultado final. Esto no fue en 5 minutos, esto fue un proceso de días de mirar la paciente cómo debe hacer lo uno o lo otro, ¿sí? Entonces lo logramos mediante una ortesis o con Reaction Plus, porque ya ven el grado de actividad de esta paciente con su polio. Entonces quedó con un muy buen nivel de adaptación. Le pusimos sus acuñamientos, sus correas antivaro que vamos a ver a continuación, y a veces tenemos que usar esta mecedora metatarsiana para lograr este tipo de movilidad de la paciente, ¿no? Vemos aquí más o menos cómo es una ortesis que acumula y retorna energía. Esa es una de las ventajas que tiene también la fibra de carbono en la actividad del diario caminar de estos pacientes. Aquí estamos viendo cómo se hace entonces la adaptación. Aquí está el técnico John Freddy, está haciendo la adaptación. Tenemos una plantilla termoformada que nos va a nivelar el pie y tenemos una correa supinadora, que es esta que tenemos aquí abajo, ¿sí? Y aquí se ve cómo, mediante la aplicación de 3 puntos de fuerza, podemos hacer la respectiva corrección y vemos ya cómo la paciente puede marchar con más libertad, ¿sí? En diferentes tipos de terrenos. Este es el principio que utilizamos, también correctivo de las ortesis antiguas metálicas. La correa antivaro o antivalgo se sigue utilizando y viene con el aditamento en su kit de reparación, y también utilizamos las cuñas externas para pronar el pie, pues para quitar movimientos de supinación, ¿sí? Como en este caso, y además las ortesis termoformadas que ya habíamos mencionado. Aquí tenemos un paciente que está iniciando su prueba de marcha, una paraparesia secundaria, una lesión medular incompleta, gracias a Dios para él. Entonces empezamos por la extremidad más comprometida, luego fuimos adaptando el lado contralateral y definitivamente donde tenía un poco más de debilidad del cuádriceps. Entonces mire que podemos utilizar las ortesis de manera mixta. Tenemos una ortesis con reacción a piso en el lado derecho y una ortesis con corte semirrígido trimébol al lado izquierdo. Entonces, sobre todo cuando los pacientes van a tener que ser adaptados bilateralmente, hay que poner especial cuidado qué tanto nivel de actividad y qué tanta seguridad requiere el paciente para saber hasta dónde flexibilizo o hasta dónde rigidizo la extremidad que le voy a poner la ortesis. Aquí lo mismo un paciente de un peso alto, entonces estamos usando el refuerzo en fibra Kevlar, en el preimpregnado. Entonces tenemos la fibra de carbono, disculpen aquí, yo se los trato de mostrar en el video a ver si se aprecia. Bueno, no se aprecia muy bien.
Entonces, simplemente en estos casos utilizamos la ortesis de reacción a piso, ¿sí? Y para este caso utilizamos la que trae refuerzo. Esta es una paciente con un canal lumbar estrecho y los pies muy pronados. Aquí es donde hay que tener cuidado, pero son unos pies pronados que son flexibles. Entonces, miren, la paciente camina con unos pies péndulos bilaterales, una marcha en estepaje, un colapso ya de ese medio pie, ¿sí? Con el escafoides, pero de manera flexible. Entonces, es la paciente que nuevamente se beneficia. Empezamos adaptando la ortesis en el lado más comprometido e indudablemente y necesariamente va a necesitar una ortesis tobillo-pie para mejorar su función de marcha. Pero mire que si comparan un lado con el otro, el lado que tiene la adaptación ortésica con el lado que no, pues miran cómo la estabilidad se logra, pues obviamente con el manejo ortésico, ¿sí? Y en estos pacientes, insisto, más jóvenes, más activos, de un peso superior a 70 kilos, pues ya tenemos que considerar en utilizar las ortesis más rígidas y más reforzadas, como la Wacom Reaction Plus, ¿sí? Esto de todas maneras va muy de la mano con lo que el técnico les recomiende. Aquí yo creo que ya estábamos teniendo una repetición de este video. Y ya, entonces, Wilfred, si tú quieres, en este punto, simplemente vamos a mostrar cómo las mismas líneas de adaptación del paciente transtibial al tratarse de un tobillo rígido mediante el Lazar Posture, entonces, cómo podemos lograr este tipo de alineaciones, Wilfred. Sí, a ver si tú nos puedes explicar un poco aquí el uso del Lazar Posture. Ya, ahí, Doc, gracias. Ok, en la imagen que estamos observando, apreciamos una plataforma. Esta plataforma tiene unos sensores de presión y unas de luz rojo. Esta línea hace referencia a cómo actúa la fuerza de la gravedad sobre el cuerpo. Sabemos que esto es la fuerza de la gravedad existe, pero pues no la podemos apreciar, no la podemos ver de forma objetiva cómo está actuando sobre el cuerpo. Como vimos inicialmente, se cumplen algunos factores que desplazan esa línea de carga. Eh, esta imagen nos permite ver cómo a través del movimiento y de la reacción del suelo, esa línea de carga se desplaza hacia anterior o posterior. Si vemos en la imagen que está al lado derecho, vemos que aparecen algunos puntos de referencia, como es en el caso de la imagen superior izquierda, en donde se divide, estamos poniendo el ejemplo de una prótesis transtibial, el miembro, la pierna, desde anterior a posterior en un 50%. Este punto se convierte en un punto de referencia, vamos hacia la parte distal, dividimos el pie en tres partes y en el primer tercio de la parte posterior debe coincidir con la línea de referencia en rodilla. En el caso de las ortesis, ¿y por qué pusimos estos ejemplos? Porque se cumple el mismo principio, aunque entendemos que la extremidad existe, se debe cumplir un principio biomecánico en donde estemos asegurando que las fuerzas que se generan eh, por el uso de la ortesis no van a causar un impacto negativo sobre la articulación, en este caso la rodilla, y a través del estudio clínico, el análisis clínico, determinar todos esos factores que se puedan presentar en el cuello de tobillo y rodilla para garantizar que esta alineación se dé. De tal manera que estamos cuidando la articulación y estamos garantizando que el dispositivo está realmente asistiendo a nuestro paciente a caminar de forma casi natural, como lo hemos venido observando en los diferentes ejemplos que ha puesto el doctor Valderrama. En los casos en donde existe alguna limitación, nos valemos de algunas plantillas o cuñas que lleven a conseguir esta alineación. Es decir, podemos aumentar o bajar las alturas de los tacones. Algo interesante de este tipo de ortesis, ustedes ven, tienen la forma de mecedora o rollover en la parte anterior que garantizan
que el paciente va a poder avanzar de forma más dinámica. Pero también podemos incluir alguna serie de cuñas que van a estabilizar el pie desde la vista frontal. Entonces, no es solamente el uso de la Walk-On o el dispositivo en fibra de carbono, sino también de algunos elementos adicionales para lograr conseguir esa alineación correcta, que podamos garantizar que esas líneas de carga y esa reacción del suelo se dé de forma eficiente. Listo, Will. Muchas gracias. Bueno, esperen, porque recuerden que esto se pone un poco lento. A mí me gustaría que nuestras moderadoras nos dijeran cuánto tiempo nos queda de conferencia, porque hay mucho material que mostrar, entonces sí me gustaría optimizar el tiempo un poco. Le quedan 4 minutos, doctor. Bueno, mientras me dicen qué tiempo me queda, vamos a mirar entonces acá simplemente cómo tienen también utilidad si yo utilizo adecuadamente los elementos, ¿sí? Miren, este paciente era un paciente con secuelas de Guillain-Barré con inestabilidad de rodilla, en quien utilizamos un CAFO termoplástico con unas articulaciones especiales que limitaban la flexoextensión. Pero ¿era por qué? Por la inestabilidad de rodilla. Ya vimos que las ortesis tobillo, pie, AFO en carbono, perdón, cuando yo utilizo el diseño de reacción a piso, que es la más rígida y más la reacción a piso plus, entonces puedo lograr que este mismo paciente que utilizaba un CAFO, puedo estabilizar la rodilla de esta manera, ¿cierto? Entonces, es simplemente teniendo esos principios básicos que nos dijo Wilfred en un inicio. Bueno, por aquí tenemos también para los niños, ¿no? Estas máquinas de juego, la reacción plus viene pues para todos estos muchachitos las mismas indicaciones. En los niños sí hay que tener un poco de precaución, es en qué patologías las aplicamos, entonces para no ir a tener dificultades en ese sentido, y simplemente vienen en muchas tallas, ¿sí? Y se pueden adaptar desde que el niño empieza a caminar hasta ya a una edad que tiene tallas junior. Entonces tenemos tallas desde los 20,5 centímetros hasta los 29 centímetros. Ya para los adultos saltamos un poco desde la talla número 36. Entonces tenemos este espectro que actúa muy similar a lo que vimos. Miren aquí un caso muy reciente, ¿sí? Es un niño activo con una lesión de nervio periférico sin ningún trastorno importante de alineación y vemos el niño cómo logra una marcha absolutamente funcional. ¿Por qué es importante estas tallas en niños? Porque de acuerdo al tamaño de la ortesis vamos a definir la altura del dispositivo que estamos colocando y así no ir a hacer a comprimir o a hacer presión sobre alguna estructura nerviosa como el ciático poplito externo. Entonces, también lo tenemos. En niños, ¿qué les digo yo? Que debemos tener un poco de precaución. Por ejemplo, en los niños con espina bífida, las ortesis tobillo-pie, y sobre todo que son niños que son muy cambiantes, son niños que están en cirugías, son niños que están ganando un peso exagerado, una marcha con las fuerzas deformantes que Wilfred nos explicaba al principio de la conferencia. Entonces, no son los niños más indicados para este tipo de ortesis por su escasa durabilidad. De todas maneras, se deben asesorar con el ortesista, pues, a quien corresponda, ¿sí? En estos niños de espina bífida, en los niños de parálisis cerebral, es mirar que esta espasticidad o estas deformidades que van adquiriendo los niños con el crecimiento no vayan al traste con el uso de la ortesis y con su durabilidad. Aquí vemos que con una ortesis termoplástica, para este caso de la espina bífida, logramos una muy buena funcionalidad de la marcha para la niña, entonces aquí no tendría cabida la fibra de carbono, para este caso la fibra de carbono preimpregnada y por moldes como la Walk-On. Ahorita vamos a ver otro tipo de fibra de carbono, que aquí lo tenemos, que nos da respuesta a este tipo de usuarios. Esto sí es muy distinto porque es un híbrido que utilizamos que trae simplemente, se llama el Carbon Ankle 7, es como el tobillo de carbono en forma de 7 y trae 2 7 en su algoritmo, ¿no? Uno es la forma de 7 invertido y dos que trae los 7 grados de rotación externa que trae la marcha natural, trae el pie, entonces esto nos permite una
muy buena adaptación y utilizar híbridos, ya sea en termoplástico o en fibra de carbono, o en los tres. Puede utilizar la fibra de carbono que me trae el Uncle Seven acá, puede utilizar un termoplástico, disculpen, un termoplástico flexible, como el que utilizamos en los sockets flexibles, y esto hacerlo en fibra de carbono, según el nivel de actividad del niño. Y esto sí hace más sentido para la adaptación de los niños con espina bífida y parálisis cerebral, o en ciertos adultos donde la durabilidad por su nivel de actividad de la ortesis tobillo-pie o con el paciente la va a someter a mucho impacto, a muchas fuerzas deformantes. Entonces, más bien debo considerar este tipo de modelos, que ya, como ustedes pueden apreciar acá, viene hasta resistencias para los 100 kilos, desde los 10 kilos en los niños hasta los 100 kilos con diferentes modelos. Entonces, es una solución muy práctica. Aquí tenemos un terminado totalmente en fibra de carbono, le puedo poner las interfaces que quiera, le puedo poner doble ortesis si tengo que controlar muy bien la espasticidad. Entonces, esta es una opción alternativa a la anterior fibra de carbono ya termoformada, preimpregnada y que viene por tallas, porque no todo puede ser hecho por tallas. Para niños que necesitan o adultos que necesitan de este tipo de tecnología con mayor comodidad y nos permite acomodar el crecimiento, nos permite acomodar la alineación de los componentes. Entonces, miren todas las ventajas pues que tendríamos en este tipo de ortesis. El doctor, ya el tiempo sí ya finalizó, pero si quiere cerrar, tiene unos 2 minuticos para que pueda cerrar. Aquí tenemos otro modelo en el cual podemos utilizar ciertos modelos de ortesis supramaleolares con ortesis de fibra de carbono. Entonces, según la necesidad, según tenga pie equino o no, etcétera, ya el técnico acomoda a los diferentes modelos. Y otros usos de la fibra de carbono, en este caso una artropatía de Charcot, en la cual podemos utilizar fibra de carbono nuevamente con elementos de termoplástico flexible y con articulaciones que nos permitan una protección, una descarga patelar para esta artropatía de Charcot de esta paciente, ¿sí? Permitirle cierta movilidad del tobillo de manera controlada, ¿sí? Y preservar de todas maneras la movilidad activa que tiene el paciente. Otros tipos, como en esta niña con polineuropatía, en quien logramos una muy buena estabilización mediante articulación de tobillo y ortesis de fibra de carbono hechas sobre medida. También tenemos otras ortesis que las podemos utilizar con los diferentes tipos de articulaciones, como en este caso una paciente con distonía. Miren la diferencia en su función de marcha. Ahí la tenemos, ya estabilizamos y de manera que no rigidizamos el tobillo, entonces nos permite este tipo de cosas, ¿sí? Ya muchos pacientes, muchos estilos de adaptaciones, ¿sí? Creo que junto a la charla nos vamos a adicionar un PDF, ¿sí? Que yo creo que lo podemos, la parte comercial de Otoboc, ¿cierto? Tanto Daniel como Angélica, como todos los comerciales, les podemos hacer llegar un PDF porque cargar esto en video es muy pesado, pero les podemos mostrar todas estas modificaciones que tengan esta charla. De todas maneras, ustedes van a tener acceso a la charla unos días después de la convención de residentes. Aquí vemos lo que nos explicaba Wilfer del uso de taloneras, ¿sí? Para corregir fuerzas deformantes, y en cada paciente tratar de adecuar lo mejor posible este tipo de tecnología de la fibra de carbono. Incluso en pacientes amputados, les voy a mostrar simplemente un par de ejemplos. Vemos que está un poco lento para cargar la presentación. Entonces tenemos varios elementos que teníamos de los termoplásticos en ciertos grados de actividad de los pacientes. También utilizamos, miren, una desarticulación tipo Chopard. Aquí está la placa, ¿sí?, del paciente. Aquí está mostrando cómo la reacción del piso y cómo el almacenamiento de energía permite que utilicemos una interfase en este paciente para mejorar esta función de marcha. Mírenlo acá. Un paciente ya con una amputación del Lisfranc, vemos cómo se va en varo, entonces tenemos que aplicar fuerzas correctivas, interfaces. Aquí estamos simplemente ensayando con el paciente, como mostramos cómo
mejoramos ese despegue que se perdió por la pérdida de fuerza de palanca del pie. Entonces, es otra de las utilidades que tenemos en este tipo de paciente para que lo tengan en cuenta. Son simplemente principios biomecánicos de las ortesis que estamos aplicando con la fibra de carbono. Este es un paciente con una amputación parcial del pie, con un tobillo rígido, múltiples cirugías, en quien logramos también una muy buena funcionalidad del pie. Aquí tendremos que utilizar una interfase con una medida de licra sobre medida, utilizar la respectiva ortesis termoformada y luego adaptar este tipo de ortesis también, ¿cierto? Aquí tenemos otro paciente con amputación parcial del pie, entonces eso solamente para que lo tengan en cuenta. Ya para terminar, les quería mostrar unos ejemplos donde este tipo de ortesis ya no van a reemplazar el termoplástico, como son las deformidades estructuradas, como son cierto tipo de patologías como lo que expresábamos de la espina bífida, ¿sí?, en ciertos pacientes, donde someten las ortesis a una fuerza muy fuerte, a una fuerza deformante muy intensa, y la durabilidad de una walk-on se vería comprometida. Entonces, mejor utilizar o las ortesis convencionales, como en este caso, o utilizar la unidad de tobillo en fibra de carbono Ankle 7, que también nos puede dar diferentes rigideces de acuerdo al peso del paciente. Aquí tenemos un ejemplo también de otro niño con espina bífida, en quien pues las fuerzas deformantes definitivamente nos hacen tener mucha cautela para no estar adaptando ortesis de fibra de carbono que sean sometidas con poca durabilidad a este tipo de deformidades. Pacientes que necesitan alzas importantes, con deformidades desarrolladas importantes, también lo debemos pensar 2 veces antes de tratar de adaptar esto. Esto no quiere decir que no le podamos hacer la prueba. En estos niños con disparesia espástica, yo prefiero ser prudente y esperar a que el ortopedista haga todos sus procedimientos quirúrgicos. Sabemos que en la diplegia espástica los procedimientos quirúrgicos son importantísimos, y ya una vez este niño vaya siendo un tamaño junior, ya sí me atrevería yo a empezar a utilizar este tipo de fibra de carbono. Este paciente con una artropatía de Charcot, como vimos anteriormente, hecho en fibra de carbono, esto está en termoplástico. Miren cómo podemos diferir peso, pero ya las otras ortesis no nos lo hacen. Lo mismo en ciertas ortesis articuladas, ya esto implica que las hagamos sobre medida, ya sea en material termoplástico o en la misma fibra de carbono que ya hemos visto, y así sucesivamente. Y hay unos casos interesantes donde mezclamos las ortesis que ya mostramos con las patologías. Es un paciente con una polineuropatía progresiva, en quien estamos utilizando no solamente las ortesis tobillo-pie que ya mencionamos en la charla, sino que nos coadyuvamos con unas ortesis de rodilla que nos ayuden a estabilizar lo que es la parte de la rodilla, ¿cierto? También como en la paciente del caso inicial que habíamos mostrado, ¿sí? Y así innumerables casos. Podemos usar híbridos de un pie a otro, ya lo habíamos visto, una ortesis walk-on reaction en un lado, una semirrígida en el otro, todo dependiendo de las necesidades funcionales del paciente. Muchas veces pacientes con este tipo de marchas un poco distónicas, también tenemos que tener un poco de cuidado, pero para este caso, por ejemplo, se logró una muy buena funcionalidad de lo que no había logrado el paciente con sus ortesis termoplásticas, ¿sí? Y ya para terminar, entonces, miren otro caso, un paciente politraumatizado, muy activo, en muy buena condición física, en quien está usando su prótesis tranquilamente, y estamos utilizando para la secuela del pie caído, de la extremidad contralateral, de la extremidad residual, estamos utilizando una de nuestras ortesis de fibra de carbono que ya mencionamos anteriormente. Entonces, yo creo que eso es todo por el lado mío. No sé si Wilfred quiera adicionar alguna otra cosa desde el punto de vista técnico ya para despedir la charla. Tal vez hacer un resumen muy rápido de las ventajas en general de los dispositivos hechos en carbono. Uno de ellos es la elección del calzado, que dependiendo de la complejidad de los requisitos del paciente, se puede llevar un calzado normal. Una de las dificultades que se enfrentan siempre es la altura del tacón. En este caso podemos manejar alturas de tacón de 10 a 30 milímetros. Se pueden trabajar diseños individuales y personalizados en función de las necesidades de los pacientes. Ayuda a los pacientes a ahorrar fuerza, porque al pisar se genera, se almacena la energía. Cuando se pega de los dedos se suelta. Se puede caminar de forma natural, y en casos de pacientes que son muy activos, podemos utilizar dispositivos como... Entonces, sería esto como ya para cerrar.
y hacer el resumen muy rápido de lo que son estas ventajas.